Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida y que este tiempo sea, un tiempo de crecimiento para usted. Que este tiempo devocional le aporte a su crecimiento, porque tenemos la necesidad de crecer. Entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente de un esclavo, dijo el apóstol Pablo. Así que debemos orar, debemos clamar y debemos enfocarnos en el crecimiento. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe a esa comunidad, en la primera carta, en el capítulo 3, y les exhorta de tantas cosas que ellos están perdiendo. Pablo les dice: yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque todavía son carnales, o sea, son niños todavía. Porque hay pleitos, hay celos, hay iras, hay contiendas, hay disensiones entre ustedes. Así que no les pude hablar como a espirituales. Pablo le dice a los creyentes de cuántas cosas se están perdiendo por falta de madurez espiritual. Entonces, la madurez espiritual no viene con la edad, no viene con el tiempo que uno pueda de pronto estar confesando a Jesús, confesando ser creyente. La madurez espiritual es intencional. Usted y yo nos enfocamos a crecer espiritualmente. Es posible que usted pueda ver creyentes que aún lideran en la iglesia, pero tienen ciertas debilidades en su carácter. A veces son intransigentes, son ásperos, son impacientes, no viven gozosos, viven mal geniados muchas veces. Es posible que no tienen control de sus propios impulsos. Tienen crisis de fe muchas veces, porque a veces en el Evangelio es posible que muchas personas se enfocan en las actividades que tienen que ver con el ministerio, pero no se enfocan en el crecimiento espiritual. Y es así entonces como tenemos a veces estos casos de creyentes que pueden estar inclusive ejerciendo un cargo de liderazgo significativo en la congregación, pero tienen problemas en todas estas áreas que hemos mencionado, porque no se enfocan en el crecimiento espiritual. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de el requisito que deben tener las personas en el ministerio, Pablo habla de una lista. Cuando habla a Timoteo, por ejemplo, nos presenta una lista de los requisitos, y la madurez espiritual es uno de los requisitos. Ahora, la madurez espiritual no es solamente para los líderes en la iglesia, la madurez espiritual es para todos, porque la madurez espiritual o de la madurez espiritual depende que los creyentes puedan disfrutar de la herencia que Dios tiene para ellos. Ese es el propósito de este devocional. El propósito de este devocional no es solamente tener un tiempo de oración, no es nada más presentarse delante de Dios para dar gracias por el nuevo día. Cada día el Señor nos reta a nosotros, a través de su palabra, a que nos enfoquemos a crecer en algún aspecto en nuestra vida. Y bueno, hoy no es la excepción. Así que vamos a iniciar nuestro tiempo devocional haciendo una lectura en el Salmo 18. Por favor, tome su Biblia allí y vamos a leer los primeros versículos del Salmo 18. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, y me tendieron lazos de muerte.
En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó ante él a sus oídos. Wow. Aunque Dios es Rey y Señor y es muy superior a todo lo que somos nosotros y nuestras circunstancias, cuando por ejemplo leemos Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que Dios es muy superior, está por encima de su creación. Dice Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando leemos el relato de la creación nos damos cuenta que Dios es muy superior a su creación, muy superior. Sin embargo, Él opera en la creación para sustentarla. Eso lo dice el Salmo 104. Aunque Dios es superior a su creación, Él opera en la creación, no solamente cuando estaba haciéndola, sino a cada instante, a cada momento. Eso lo dice el Salmo 104. Dios opera a través de su creación para sostenerla, para sustentarla, para que ella continúe el orden que Él ha establecido. Aunque muchas cosas en este mundo desagradan a Dios, especialmente lo que nosotros, los seres humanos, hacemos, cómo vivimos, cómo nuestra sociedad le ha tratado. Inclusive muchos de nosotros también, en un momento dado, ignoramos a Dios, pero mira la misericordia y la bondad de Dios, que aun cuando vivimos ignorándolo y pecando contra Él, Dios nunca desistió, nunca abandonó, siempre estuvo allí. Hasta el día en que lo conocimos y bueno, nos enamoramos de Dios, tomamos la decisión de amarlo y de servirlo. Y qué lindo, porque esto nos lo relata el salmista. Dice: yo estaba en una situación en la que ligaduras de muerte me rodearon, pero cuando Dios es muy superior a nosotros, muy superior a la creación, Él nos escuchó. Él escucha. La Biblia dice que Él no se tarda, un corazón contrito y humillado Él no desprecia, y Él no se tarda en responder. Él está presto para socorrer al necesitado. Y ese es el testimonio que da el salmista David. Yo estuve así y yo oré a Dios y Él me respondió, y por eso yo lo voy a alabar, por eso voy a bendecir a Dios, por eso le voy a ser fiel, por eso voy a amar a Dios, por eso le voy a servir. Porque cuando yo estuve preso, cuando estuve rodeado, cuando estuve muerto, cuando estuve aislado, muerto en pecados y delitos, Él me dio vida. Y esa es la razón por la cual nosotros amamos y servimos a Dios. Por eso hemos puesto nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros cuerpos, nuestro dinero, todo lo que tenemos al servicio de Dios. Esa es la razón que nos mueve a nosotros a servirlo, a invertir en el reino de Dios, porque sabemos que Él nos ha salvado, hemos experimentado la salvación de Dios, y por eso es que le adoramos y le servimos. Así que vamos a orar en esta mañana. ¿Por qué no se toma un momentito allí y medita, piensa en la salvación de Dios, en la salvación de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha salvado de un peligro, del mal, de la muerte, de una enfermedad? Una de las cosas que yo quiero decirle a Dios cuando esté en su presencia allí es: Señor, permíteme conocer cuántas veces tú me salvaste y yo ni siquiera me di cuenta, porque estoy completamente seguro que nuestra vida es un milagro, un milagro. Así que demos gracias a Dios en esta mañana. Padre, nos acercamos a ti reconociendo tu grandeza, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Abra sus labios en esta mañana y dele gracias al Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por la vida, gracias por la salud. Padre, gracias por habernos salvado, Señor, porque tu palabra dice que nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Un día nosotros estuvimos muertos
en pecados y delitos, Señor. Pero de allí tú nos rescataste, Señor. Tu misericordia nos alcanzó. Tu gracia nos alcanzó, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Aquí están nuestras vidas, nuestros corazones agradecidos. Estamos agradecidos, Padre, en esta mañana. Porque tú, Señor, eres bueno. Porque tú te has revelado a nuestras vidas y porque tú siempre estás dispuesto a socorrernos, Padre. Gracias por cada una de esas veces que nos has ayudado. Gracias por cada una de esas veces, Señor, que nos has sostenido cuando hemos caído. Gracias, Padre. Gracias porque nosotros, Padre, lo que somos hoy, lo que tenemos hoy, es por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Y hoy queremos, Padre, unidos a través de este tiempo devocional, queremos agradecerte. Queremos agradecerte. Nos presentamos hoy delante de tu altar, Padre, para inundar este altar de oración con nuestra gratitud, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nosotros hemos experimentado que aunque muchas veces hemos andado por el valle de la sombra de la muerte, Padre, tú estás allí con nosotros. Gracias. Gracias porque tu vara y tu cayado nos infundan aliento cada día, cada momento. Gracias por los milagros que tú haces, Señor, a nuestro favor cada día. Queremos darte gracias por cada respuesta que tú nos has dado a nuestra oración. El salmista David dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Nosotros también hemos experimentado esto, Padre, y por eso queremos darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la paz tuya que sobrepasa tu entendimiento. Gracias, Padre Celestial, por intervenir, por irrumpir, Señor, en nuestra realidad, en nuestras circunstancias y traer orden, traer paz, mi Dios. Gracias. Nosotros te alabamos en esta mañana, Padre. Te bendecimos porque tú has sido bueno. Gracias, Padre bueno. Hoy queremos, Señor, presentarnos delante de ti para pedirte no solo que nos fortalezcas, nos ayudes. También queremos pedirte, Padre, que nos hables. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos en este día. Estamos ávidos, Señor. Nos acercamos con un corazón expectante delante de ti. Tenemos el deseo de nuestro corazón de escuchar tu voz, porque queremos obedecer. Queremos poner en práctica tu palabra, porque tú has dicho, Señor, que los que te aman son aquellos que guardan tu palabra. Y nosotros queremos guardar tu palabra, porque si hay alguien que queremos demostrar nuestra gratitud y nuestro amor, es a ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana por este nuevo día. Y aquí estamos, Espíritu Santo. Háblanos y ministranos. Señor, oro para que todo aquel que conectado con este tiempo devocional, Padre, está enfermo, Espíritu Santo, y trae sanidad en esta mañana, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Señor, que reciba, Dios mío, el aliento tuyo. Padre, sopla en esta mañana, así como hiciste con Adán, que soplaste en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Oro para que, Señor, sople sanidad en esta mañana, en cada cuerpo, Dios mío, que está allí postrado, en el nombre de Jesús, porque tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Así que cuando recibimos tu palabra, recibimos el espíritu y la vida tuya, Señor. Gracias te damos en esta mañana y nos disponemos a escucharte, nos disponemos, Padre Celestial, a atender lo que tú tienes para hablarnos. Como dijo el salmista, nosotros escucharemos lo que Dios tiene para hablarnos, porque Él hablará paz a su pueblo. Aleluya. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien, quiero comentarle, ¿no?, que a partir del próximo mes, el mes de junio, vamos a estar a las 5 de la mañana en este devocional, de 5 a 5 y media de la mañana. Yo sé que usted, pues, ya hace rato está ahí conectado, está ahí pendiente. Muchos ya, pues, han tenido su tiempo de oración y este devocional, pues, es el tiempo de la palabra. Pero queremos darle orden a algunas cosas, así que vamos a partir del próximo mes a tener este tiempo a las 5 de la mañana.
Vamos a leer entonces hoy, o vamos a seguir, ¿no? Hemos iniciado leyendo el día de ayer, comenzamos a leer la carta del apóstol Pablo a los colosenses, y hemos dicho de esta carta, el apóstol Pablo no conoce esta comunidad. El apóstol Pablo desde la prisión escribe esta carta. Esta carta es enviada a esta comunidad de creyentes en Colosas, quien predicó el evangelio para que estas personas conocieran al Señor y conformaran la comunidad de Dios en ese lugar, en esa ciudad. Fue un colaborador de Pablo llamado Epafras. Pero recuerde que parece que había una debilidad en la iglesia. Y la debilidad que había en la comunidad, en la iglesia, en los creyentes, era que no tenían bien claro el conocimiento de Jesús. No sabían quién era Jesús realmente. No tenían argumentos. Entonces, algunos maestros, valiéndose de la debilidad, y yo encuentro aquí una necesidad que todos los creyentes deben atender, y es la necesidad de conocer, la necesidad de estudiar. El evangelio no es solamente unas actividades a las cuales usted puede asistir. Los domingos te sientas, escuchas la palabra, oras un poco cada día. No, a la iglesia, escúchame, al pueblo de Dios se le llama el pueblo del libro, porque es un pueblo dedicado a la escritura, un pueblo que lee, que estudia las escrituras. Entonces yo quiero animarle a que usted se una a la iglesia cuando la iglesia promueve capacitaciones, estudios, pero sobre todo nosotros, por lo menos en nuestra comunidad, promovemos a que los creyentes sean estudiosos de la palabra, estudiosos de la Biblia. Entonces no solamente es un tiempo en el culto para escuchar un buen mensaje, sino que los creyentes se enfoquen en el crecimiento espiritual. Y este crecimiento espiritual viene cuando ellos se conectan con la palabra de Dios, cuando la leen, cuando la estudian. Entonces podrán ir identificando la voz de Dios, la voluntad de Dios. Entonces esta comunidad tenía esta debilidad. Algunos maestros falsos se habían infiltrado y estaban enseñando una serie de herejías en la iglesia acerca de Jesús. Entonces estos falsos maestros habían hecho una mezcla de algunos elementos tomados de la magia, de la astrología, del judaísmo, del paganismo. Lo habían mezclado con el evangelio, con la buena noticia. Entonces estaban enseñando eso. Por supuesto estaba en riesgo la firmeza, estaba en riesgo la doctrina, la enseñanza que pone un fundamento a los creyentes, a la iglesia. Entonces Pablo se entera de esto y escribe esta carta. Estas personas estaban diciendo que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Mesías, sino que Jesús era una especie de ángel, una especie de ser que Dios había enviado. Y quitaban, eso quita cuando se atenta o cuando se debilita la doctrina acerca de quién es Jesús. Todo el evangelio, todo el edificio, como dice Pablo, se debilita. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está fundamentada en Jesús, en su sacrificio. Si Jesús no es Dios, quien Él dijo que era, entonces el sacrificio no tendría el mismo valor. Si Jesús no es Dios, sino que es un enviado, un ángel, un profeta, una buena persona, un buen maestro, entonces ya sus enseñanzas no tienen la misma veracidad, porque una cosa es que Dios mismo te enseñe algo y otra cosa es que alguien te enseñe algo. Entonces Pablo estaba viendo en riesgo la estabilidad de la iglesia, el futuro de la iglesia. Por eso se toma este tiempo y escribe esta carta. Ahora, cuando escribe esta carta el apóstol Pablo, en su introducción, nosotros desde ya comenzamos
a identificar algunos retos que el apóstol Pablo establece. Yo quiero que leamos hoy, o quiero invitarle a que leamos el versículo 11, capítulo 1, versículo 11 al versículo 14. Por favor, tome su Biblia allí y vamos a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Recuerde que estoy leyendo para este devocional la Nueva Traducción Viviente. Dice: También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Hasta aquí termina el apóstol Pablo lo que es la oración de Pablo por los creyentes. Ahora, en la oración que Pablo hace por los creyentes, encontramos algunos elementos muy interesantes. Por ejemplo, como decíamos el día de ayer, Pablo alaba a Dios por el amor y por la fe de esta comunidad. Y ya ahí se nos trazó un reto, porque estos creyentes eran conocidos por la fe y el amor. Entonces, el reto de ayer fue precisamente ese: ¿por qué tipo de cosa eres tú conocido? ¿Por qué te conoce la gente? Si alguien pide referencias tuyas, ¿qué diría la gente de ti? En tu casa, ¿qué podrían decir de ti? Tus compañeros de trabajo, ¿qué podrían decir de ti? Tus vecinos, ¿qué podrían decir de ti? En el mejor de los casos, en muchas personas, tal vez lo mejor que las personas podrían decir es nada, no decir nada. Bueno, no sé quién es esa persona. Y realmente nosotros necesitamos ser conocidos como una comunidad de fe y una comunidad de amor. ¿Oye? Por eso es que seamos conocidos. Ahora, el apóstol Pablo en su oración pide a Dios, pide al Padre, que los creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo ora al Señor para que Dios les conceda a los creyentes sabiduría y comprensión espiritual desde ya. Mira que el apóstol Pablo está declarando lo que previamente ha estado haciendo por los creyentes al enterarse del peligro, del riesgo en el cual ellos están. Entonces comienza Pablo a orar para que Dios le dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Obviamente para que ellos puedan comprender la doctrina, comprender quién es Jesús, pero no solamente comprender, sino experimentar a Jesús. Comienza a orar por eso, porque ese es el tema que Pablo va a desarrollar en la carta. Ahora, en el versículo 11, Pablo nos revela otra cosa que está pidiendo por los creyentes. Dice Pablo: pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Escuche esto. Esto me dice a mí que el ser un creyente, hijo de Dios, requiere que yo tenga constancia y paciencia. Constancia y paciencia. Y realmente, si hay algo que caracteriza nuestra generación, si hay algo que caracteriza nuestra sociedad o que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, es precisamente la falta de paciencia y la falta de constancia. Son muy pocas las personas a quien uno puede identificar como pacientes. Usted hace un análisis de, por ejemplo, si usted ya lleva más o menos unos 10 años en el Evangelio, 5 años, usted podrá observar que por la iglesia pasan muchas personas. O sea, si todas las personas que pasan por la iglesia se quedaran en la iglesia, pues
bueno, hoy contaríamos con mega iglesias, pero la iglesia es una comunidad en la cual entra mucha gente y sale mucha gente. Hay dos problemas que tienen las personas arraigados en su corazón: la falta de paciencia, porque no están dispuestos a esperar el tiempo suficiente para que Dios obre, para que Dios transforme, para que Dios cambie. Y no están dispuestos a ser constantes. Son volubles y es un peligro. Yo estaba pensando en la gravedad, porque no es un problema menor ser inconstante. No es un problema menor, es un grave problema. Un grave problema que se refleja en todo lo que nosotros hacemos, en la manera en que tenemos de vivir, en la manera en que tenemos de relacionarnos con las demás personas. Porque ese es nuestro carácter. Si nuestro carácter tiene problemas de inconstancia, entonces eso se va a reflejar en todo lo que hacemos. Mira lo que dice Santiago referente a la inconstancia. Santiago dice que si alguna persona le va a pedir algo a Dios, debe ser constante en lo que pide, no dudar. Dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Escucha esto, así que la inestabilidad no es un problema menor, es un grave problema, porque es un problema del carácter, es un problema de nuestra naturaleza. Si nosotros somos inestables, vamos a ser inestables en todo. Usted entonces podrá ver personas que inician una carrera, no la terminan, inician un estudio, no lo terminan, inician un proyecto, una construcción, no la terminan, inician un matrimonio y no lo terminan. Escuche, o sea, eso se refleja en todas las áreas. Muchos buscan seguir a Dios, no terminan la carrera. Muchos comienzan a servir a Dios, pero no terminan. Porque la inconstancia nos impide a nosotros concluir las cosas. Y nosotros no vamos a experimentar satisfacción, ni vamos a experimentar dicha, ni vamos a experimentar plenitud hasta que no terminemos lo que comenzamos. Hasta que no terminemos lo que comenzamos. Entonces, quiero animarles a eso. Ser un hijo de Dios requiere constancia y requiere paciencia. Ser un hijo de Dios requiere constancia y paciencia. La Escritura dice que debemos ser constantes en la oración. El Señor Jesús mismo dijo que el que persevere hasta el fin sería salvo. Entonces, el ser un hijo de Dios incluye que tenemos que ser constantes. Yo quiero invitarle a que usted revise la constancia en su vida. ¿Cuántas cosas usted ha comenzado y no las ha terminado? Hablemos de su vida espiritual, por ejemplo. ¿Cuántas veces ha iniciado a leer la Biblia y no ha terminado a leer la Biblia? ¿Cuántas veces usted ha iniciado con un tiempo de oración, con una disciplina de oración y usted no la sigue? ¿Cuántas veces usted ha decidido congregarse en la iglesia y lo hace por un tiempo y ya después no lo hace? ¿Cuántas veces usted ha querido seguir al Señor y a veces queda a mitad de camino? Pablo ora y le dice a Dios: Señor, te pido que estas personas, esta comunidad, estos creyentes sean constantes y tengan paciencia. Ahora, ¿por qué una persona es inconstante? ¿Por qué? Porque todos estamos conscientes de la realidad de la inconstancia y de la falta de paciencia. Pero ¿qué es lo que lleva a una persona a eso? Una persona es inconstante porque basa, escúcheme bien, o fundamenta sus decisiones, sus proyectos y todo lo que hace en su estado emocional, en sus emociones. Las emociones son buenas, son maravillosas y Dios las puso en nosotros, pero no deben ser el fundamento de lo que nosotros hacemos, porque las emociones son inconstantes. Usted hoy está alegre, algo puede suceder dentro de un momento
y esa alegría se esfuma. Usted hoy tal vez puede estar regocijado, complaciente con algo, pero en un momento estará desanimado, estará deprimido, porque las emociones son inconstantes. Esa es su naturaleza. Entonces, si yo baso, por ejemplo, mi relación con Dios en mis emociones, un día voy a amanecer con mucha fe, otro día voy a amanecer sin fe. Un día voy a amanecer alegre y deseando buscar a Dios, pero otro día al día siguiente, no voy a amanecer con esa misma firmeza. Voy a iniciar una relación, voy a casarme, pero ya después voy a tener problemas y ya esa seguridad que sentía al iniciar una relación ya no la voy a sentir, porque basamos nuestras acciones, y digo, las acciones más importantes de nuestra vida, en nuestro estado emocional. Y esa es la razón por la cual una persona es inconstante. Usted recordará que el Señor Jesús dijo que cuando usted vaya a tomar una decisión, tiene que sentarse primero y hacer un cálculo, tiene que analizar y presupuestar qué es lo que usted tiene y si la firmeza de su carácter le permite culminar lo que usted va a comenzar. Y eso es lo que dice el Señor. Cualquier persona que quiera construir una casa primero tiene que sentarse y mirar si tiene todo lo que necesita para terminarla, porque es posible que comience a construir la casa y no la termine. Obviamente que el Señor no estaba hablando ahí de construcción, de edificaciones de casas. El Señor estaba hablando ahí de la importancia que es hacer conciencia, tener conciencia antes de tomar una decisión. Así que básicamente una persona es inconstante porque fundamenta sus decisiones, sus proyectos, lo que hace en sus emociones y no como el resultado de un análisis, de un estudio, de una convicción que hay en el corazón. Ahora, seguir a Dios es la mejor decisión. Casarse, tener una familia es una maravillosa decisión, pero si yo tomo esas decisiones importantes en mi vida, las tomo basado en mis emociones, eso no va a durar. Necesitamos ponerle un fundamento más fuerte, más firme a eso. ¿Cuál es el fundamento, pastor? El fundamento es la confianza en Dios. La confianza en Dios. Una voluntad firme. Cuando voy a tomar una decisión, yo debo hacer un análisis. Si es realmente esa la decisión, esa decisión es buena, es correcta, cuál es el resultado que va a traer a mi vida. Si el resultado es bueno, si yo compruebo que es la voluntad de Dios, entonces yo tomo la determinación. Yo me determino. Determino tomar la decisión y sé que mi voluntad no será suficiente. Entonces yo necesito el recurso de Dios. Necesito que Dios me ayude. Cuando siento debilitarme en esa decisión, entonces yo voy a Dios y oro y le pido, por favor Dios, ayúdame. Necesito que me des fortaleza porque debo terminar lo que he comenzado. Entonces, inclusive cuando has tomado la decisión de seguir a Dios, habrán momentos en donde sientes el tirar la toalla, el abandonar, pero es precisamente en ese momento en el que tienes que buscar a Dios y pedir la fortaleza de Dios, porque nosotros no somos fuertes por nosotros mismos, somos fuertes por el poder de Dios, somos fuertes porque Dios está en nosotros, porque el que está en nosotros es más fuerte, es más poderoso que el que está en el mundo, por eso somos fuertes. Entonces, hay que fundamentar nuestras decisiones en la voluntad de Dios, en el poder de Dios. Y cuando nosotros sintamos debilitarnos, ir a Dios a buscar fortaleza. Porque para ser un hijo de Dios se requiere paciencia y se requiere constancia. Constancia. El Señor dijo que una persona inconstante no va a recibir nada de Dios. El Señor dijo que aquellos hijos que oran a Dios de día y de noche, Dios no se tarda en responder. Jesús dijo que había una necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando usted mira lo que el Señor nos habla en su palabra, la enseñanza del Señor enfatiza
sobre la constancia, ser constante, ser permanente, estar firme. Y esa firmeza no viene de nosotros, porque somos seres emocionales, somos seres impulsivos, pero Dios nos enseña y nos ayuda en cada trayecto de nuestra vida, nos ayuda a ser constantes. Entonces, ese es nuestro reto el día de hoy. El reto de hoy es ser constantes en el Señor, ser constantes en la fe, porque esa constancia te va a dar no solamente determinación, sino que te va a dar firmeza para el resto de cosas que tienes que hacer en tu vida. Muchas cosas que dependen de ser firme en tu carácter se van a mantener, pero si eres primeramente firme en tu vida de fe, en tu vida espiritual. Así que ese es nuestro reto. Yo quiero animarle que en esta mañana usted pueda revisar su vida y mirar en qué áreas usted no está siendo constante. Y yo lo que espero y oro a Dios es que usted sea constante primeramente en su vida espiritual, en su vida de oración, en su vida de búsqueda, que no haya inconstancia ahí. Si ahí no hay inconstancia, te puedo asegurar que el resto de tu vida también va a ser constante, va a tener firmeza, porque el fundamento no son tus emociones, el fundamento es el poder de Dios. Y el poder de Dios es el que hace que las cosas no solamente sean firmes y estables, sino duraderas. Así que examinemos nuestra vida el día de hoy y vamos a mirar cuán constantes somos, cuán constante soy en mi vida de oración, cuán constante soy en el estudio de la palabra de Dios, cuán constante soy en el congregarme en mi iglesia, cuán constante soy en mi servicio a Dios, cuán constante soy en el ayuno, en la búsqueda, cuán constante soy. Eso va a determinar que el resto de mi vida también sea constante. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Tu palabra dice que ella es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Espíritu Santo, háblanos y muéstranos qué áreas de nuestra vida, Señor, es inconstante. Y te pedimos en esta mañana que fortalezcas nuestras vidas. Padre, fortalece toda vida que en esta mañana acepta el reto de volverse un creyente constante, un creyente firme. Señor, fortalece la vida de todos aquellos que toman la decisión de afirmarse espiritualmente el día de hoy. Te pido que les ayudes y que el Espíritu Santo en esta mañana les dé esa fortaleza espiritual y que ellos puedan sentirse firmes, fuertes, sólidos, porque tú has dicho en tu palabra que el que oye tu palabra y la hace, tú le compararás con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Padre, que en esta mañana cada persona que escuche y que se conecta con este tiempo devocional pueda tomar la decisión de afirmar su vida espiritual, afirmar su vida de fe, porque eso es lo que va a dar, Señor, solidez al resto de su vida. Gracias te doy por ellos. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Y hoy nos disponemos, díganle al Padre, yo me dispongo a ser constante el día de hoy. En tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, que Dios les bendiga poderosamente. Y recuerden que el día de hoy tenemos el reto de la constancia. Pero vamos a hacer un análisis, una introspección en nuestra vida para mirar qué áreas de nuestra vida, en qué área de nuestra vida hay inconstancia, y usted hace un plan, se enfoca a ponerle constancia, firmeza a esas áreas en su vida. Que Dios bendiga su vida grandemente en este día, hermano, y éxitos. Dios le bendiga.